Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Mm. ¿Me escuchan chicos? Sí se escucha, Miss. Ok, muchas gracias por responder. Vamos a comenzar con nuestra clase. Observa mi ventana, chicos. Sí se ve, Miss. Excelente. Bien, les comento lo que vamos a trabajar hoy, lo que vamos a desarrollar en esta clase. Vamos a desarrollar, o mejor dicho, vamos a retornar al tema de gramática. Hacemos un breve recuento, ¿ya? Para que puedan estar bien centrados en el tema. Miren, chicos, a partir de la semana 3 trabajamos lo que era gramática. Vimos la definición, la clasificación y sus componentes y nos centramos en el componente fonológico. El componente fonológico nos abarcó dos clases. Bien, vimos fonología segmental y la suprasegmental. Luego trabajamos, hicimos una pausa para trabajar escritura, vimos uso de letras mayúsculas y también hemos trabajado tildación. Entonces, en esta clase lo que hacemos es volver a gramática. Y ahora vamos a trabajar ya de aquí en adelante todos los componentes gramaticales. En esta sesión vamos a desarrollar lo que es el componente morfológico. La próxima clase desarrollamos componente semántico y ya luego entramos al componente sintáctico. Bien, eso es para que ustedes más o menos estén centrados en el tema que estamos desarrollando. Entonces, trabajamos morfología. Y así como en el componente fonológico encontrábamos dos disciplinas, la fonología y la fonética, que ambas estudiaban el sonido de las lenguas, en el componente morfológico vamos a encontrar la morfología. La morfología es una disciplina lingüística, bueno, en lingüística, porque la morfología la puedes encontrar en diferentes áreas. En sí, chicos, la morfología es el estudio de las formas, ¿bien? Pero en lingüística, obviamente, cuando hablamos de morfología, hablamos de la forma de la palabra. O sea, cómo es que se estructura una palabra en una lengua. Eso es lo que te va a describir la morfología. Y también te va a describir los procesos que sufre una palabra para aparecer en una lengua. Procesos de formación. Bien, ¿cuáles son esos procesos de formación léxica? Por ejemplo, la derivación, la composición, la parasíntesis. Bien, entonces todos esos aspectos, cuáles son los elementos que conforman una palabra, los procesos que ha sufrido, lo va a estudiar la morfología. Por ejemplo, ¿no? Tienes las palabras, mira, celestinas, descampado y lechosos. Observa que al lado aparece una segmentación. No es una segmentación de sonidos, o sea, fonológica, no es una segmentación de sílabas, bien, es una segmentación a la cual vamos a denominar morfológica. ¿Por qué morfológica? Porque estamos separando esta palabra en unidades que van a ser denominadas como morfemas y que más adelante vamos a explicar con mayor detalle. Así como la fonología tenía al fonema como objeto de estudio, así como la fonética estudiaba el fono, pues en morfología vamos a tener al morfema, ¿ya? Al morfema. Ahora sí, podemos hablar del morfema, ¿no? ¿Cómo definimos al morfema? Mira, en primer lugar vamos a decir que es una unidad mínima. Ya no lo vas a poder dividir más. Profesor, en eso se parece al fonema. Sí. Y también se parece a la característica de que el morfema es abstracto, al igual que el fonema. Los dos son unidades abstractas. Bueno, si yo te digo que son unidades abstractas, entonces inmediatamente tú vas a decir, entonces está en el plano de la lengua, porque recuerdas que la lengua estudiaba todo lo que era abstracto, ¿cierto? Y así es, la
El morfema se encuentra en el plano de la lengua, ya que es una unidad abstracta. Pero hay una diferencia fundamental que presenta con el fonema. No sé si recuerdas, cuando nosotros definimos al fonema, mencionamos que era una unidad distintiva, ¿cierto? Muy bien. El morfema no va a ser distintivo. El morfema va a tener otra característica. ¿Cuál es esa otra característica? El morfema es significativo. Bien. Entonces, esa es la diferencia que vamos a encontrar entre el fonema y el morfema. Es una diferencia fundamental. Porque mientras el fonema te ayudaba a distinguir significados, bien, el morfema te va a aportar un significado. Bien, te va a aportar significados. Entonces, eso ya cambia bastante el significado de estas dos unidades. Por ejemplo, tenemos la palabra anteojos y frijolito. Si yo busco la definición de anteojos, entonces va a decir instrumento óptico que mediante un tubo con dos lentes, por eso siempre está en plural, situadas en sus extremos, amplía las imágenes de los objetos lejanos. Definición de anteojos. Si yo analizo la estructura interna, o sea, cuáles son las unidades que componen esta palabra, vamos a encontrar un morfema lexical, que es el que contiene el significado básico, y otros morfemas que van a aportar información gramatical, como son la O y la S. Uno te hablará de género y el otro te hablará de número. Esa es la composición interna de esta palabra. Observa lo que dice en frijolito. Judía dice, es una planta. Entonces tienes tu morfema lexical y dos morfemas gramaticales. Uno, que quizás te da la noción del tamaño, que es un it, y la otra, que te indica el género de la palabra. Esto que ustedes están observando aquí ya corresponde a un análisis morfológico. Bien, entonces cuando tú haces un análisis morfológico, lo que estás haciendo es separando las unidades que conforman una palabra, bien, que conforman una palabra y que éstas están aportándole un significado. Profesora, ¿y yo cómo voy a saber, cuáles son las unidades que insertan significado? Bueno, ahí está el detalle, ¿no? Vamos a desarrollar en esta clase toda la clasificación del morfema para que tú puedas identificarlos, ¿ok? Para ello, es importante que trabajemos la definición de estos tres términos. Morfema, morfo y alomorfos. Ya hemos visto más o menos cuál es la definición del morfema. El morfema hemos dicho que es la mínima unidad abstracta y significativa de una lengua. ¿Cierto? Ya. Pero eso está en el plano de la lengua. O sea, es abstracto. ¿Cómo se concretiza? Si el fonema se concretizaba por medio del fono, bien. ¿Cómo se concretiza el morfema? El morfema se va a concretizar por medio del morfo. El morfo se va a definir como la representación o concretización del morfema. Bien. Esta es la parte real, por así decirlo. ¿Cómo se manifiesta un morfema en una lengua determinada? Pero, no siempre un solo morfo puede representar un morfema. A veces vamos a encontrar que en una lengua, para un morfema hay dos o más representaciones. Entonces ahí ya hablamos del término alomorfos. ¿Qué son los alomorfos? Son las variantes formales de un morfema. O sea, las diferentes formas como se puede manifestar un morfema en una lengua. Por ejemplo, mira, puedes encontrar alomorfos de negación, de aumentativo, de gentilicio.
Ojo, cuando hablamos de negación, de morfema de negación, nos referimos a una unidad que se inserta una palabra y la va a negar, ¿no? Por ejemplo, tienes la palabra desagradable. Ese des significa que no es agradable. Está negando el significado del lexema. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, yo observo que en el español no es la única forma como puedo negar a un lexema. Por ejemplo, tengo el término antisocial. Antisocial también es una negación, ¿no? Que no es social. Entonces, anti va a ser un morfema que también me habla de una negación. En inmortal, ese morfema in también implica una negación. Entonces, tengo tres términos, tres morfemas que van a hablarme de negación. O mejor dicho, tres morfos que representan al morfema de negación. Bueno, lo más apropiado no es decir morfos. Lo más apropiado es decir alomorfos. ¿Qué son los alomorfos? Entonces, los alomorfos son las diferentes formas como se va a concretizar un morfema en una lengua. El morfema aquí sería negación. Los alomorfos son des, anti, y. Luego tienes el aumentativo. Ese es mi morfema de aumentativo. ¿Cómo se manifiesta el aumentativo en el español? Bueno, en el español vas a tener, por ejemplo, ote, cuando dices librote. On, por ejemplo, en el término cabezón. O aso, cuando dices perrazo, ¿no? Ese as. Entonces tienes tres formas como manifestar el aumentativo en el español. Cada uno es un morfo. Juntos que son alomorfos. Lo mismo con el gentilicio, mira. Si tú dices costarricense, ese sense te indica la procedencia. Dices limeño, ese en también te va a indicar la procedencia. Y cuando dices piurano, ese an también te indica la procedencia. Entonces, estos son los alomorfos del morfema de gentilicio en el español. En conclusión, cuando a ti te pidan el alomorfos, te están pidiendo en qué alternativa vas a encontrar diferentes formas de representar a un mismo morfema. Por ejemplo, digamos que tienes las palabras casas y jardines. Yo observo que el plural de casas está representado por la letra S, ¿cierto? Y que en jardines mi plural va a ser ES. Entonces, ¿qué puedo afirmar? Voy a afirmar que en la palabra casas, vamos a ver, vamos a afirmar que en la palabra casas el plural se ha manifestado por S, por el morfo S. Y en el caso de jardines, se va a manifestar o se ha manifestado por ES. Entonces, ¿juntos qué son? Son los alomorfos del morfema de plural. Vamos a anotarlo ya. Aquí tienes alomorfos del morfema de plural en el español. ¿Ok? Alomorfos del morfema de plural en el español. Bien. Profesora, ¿y si hubiese dicho casas y carros? No, pues. En casas y carros no hay alomorfía. ¿Por qué no hay alomorfía? Porque el plural de casas es la S. Y en el caso de carro también. El plural es la S. Entonces, acá no hay alomorfía. Acá solamente tienes un morfo. El único morfo va a ser la S.
Nada más. En conclusión, chicos, cuando ustedes les pregunten por alomorfos, les van a pedir, les van a pedir diferentes maneras de representar a un morfema. Tienen que ser diferentes, ¿ya? Tienen que ser diferentes. ¿Esto se ha comprendido, chicos? Todo claro, Miss. Muy bien. Tengan cuidado, ¿ya? Tengan cuidado. A ti te pueden preguntar entonces por simplemente alomorfos o también te pueden preguntar por alomorfía. Acuérdate, el proceso es alomorfía, ¿no? Y ya los términos serían alomorfos. Muy bien. Seguimos. Este esquema es muy importante y bastante útil, porque este esquema te manifiesta la clasificación del morfema. Bien. Es un cuadro resumen, ¿no? Un esquema resumen sobre esta clasificación. Es un organizador mental. Bien. Te sugiero que lo tengas muy presente, porque esto te va a ayudar para que hagas tu segmentación morfológica. Observamos que la primera forma de clasificar al morfema es como lexical o gramatical. El morfema lexical, vamos a ver, ya, vamos a desarrollarlo aquí. El morfema lexical es aquel que contiene el significado básico de una palabra. ¿Ya? Contiene el significado básico. Es el significado original. A partir de él, incluso se pueden crear nuevas entradas léxicas en una lengua. Bien, ese es tu morfema lexical. Por ejemplo, tienes la palabra calor, nunca, son lexemas que existen así solitos, ¿no? Tienes lapicero, aprendiste, ¿ya? Esos son los lexicales. Para que tú puedas identificar un morfema lexical, puedes hacer una familia de palabras. Y eso te puede ayudar a identificarlo. ¿Por qué? Porque en una familia de palabras, la parte que no cambia va a ser tu lexema. ¿Ya? Por ejemplo, podrías tener libro, librero, libros, libreta, librería. Bien. Acá tengo una familia de palabras. ¿Por qué se dice que son una familia de palabras? Porque tienen un mismo lexema. ¿Cuál es el lexema? En esta familia de palabras, tu lexema va a ser la parte que no cambió. Observa que en todas estas palabras, esta parte no ha cambiado. ¿Ya? ¿Qué vamos a entender? Que si no ha cambiado, es porque contiene el significado básico u original. ¿Bien? Así lo puedes encontrar. Ahora, no siempre hay una regularidad en el lexema, chicos. Ustedes se pueden encontrar con lexemas que tienen, por ejemplo, diptongos. Y eso sucede porque en su forma originaria de latín pues, no contenían. Entonces, ustedes saben, ya eso lo hemos visto en la evolución del latín al castellano, que hay términos que del latín sufrieron diptongación. Entonces, es muy probable que eso haya sucedido. Bien, por ejemplo, tú tienes la palabra tierra, ¿ya? Si haces una familia de palabras, podrías encontrar terreno, terrenal, ¿bien? Con esas tres palabras vas a decir, profesora, en terreno y terrenal sí observo mi lexema. Está clarísimo. Bien, es idéntico, ¿no? Pero en tierra, profesora, hay un diptongo. Claro, pero tu base, porque ya tienes una base en este tema, te va a decir, bueno, yo sé que del español al latín hubo palabras que sufrieron este proceso que se denomina diptongación. Entonces, en ese caso,
Tú vas a decir que en tierra, tier es tu lexema. ¿Por qué hago este ejemplo? Porque a veces me dicen, profesora, pero usted pone ejemplos así bien fáciles, donde todo es, ¿no? Y yo cuando voy a la práctica a veces no encuentro eso. Claro, te puedes encontrar con esto. Recuerda que en las lenguas no todo es regular, ¿no? Hay muchas excepciones, está llena de irregularidades. Bueno, en cuanto al lexema, te puedo dar ese alcance. Bien, puede diferir por un sonido a veces, ¿no? Un sonido vocálico. Bien, listo. Bueno, entonces hasta ahí tienes lo que es tu lexema. Una vez que ya identificaste tu lexema, pues puedes continuar con los otros morfemas. ¿Cuáles son los otros morfemas? Como puedes ver en tu esquema, son los morfemas gramaticales. Estos morfemas gramaticales incluyen al flexivo y al derivativo. Y dentro del flexivo, como puedes ver, hay otra subclasificación, que son los simples y amalgamas. Esto ya lo vamos a ver aquí con más detalle. A ver, tenemos características de los morfemas flexivos. Dice, añaden al lexema valores gramaticales. ¿Qué tipo de valores gramaticales? Puede ser género, puede ser número, puede ser tiempo, puede ser persona, puede ser modo, puede ser aspecto. Ese tipo de información, ese tipo de valores gramaticales. No producen cambio de categoría léxica. O sea, cuando tú le agregas uno de estos morfemas a un lexema, si el lexema es un verbo, se mantiene como verbo. Si el lexema es un sustantivo, se mantiene como sustantivo. No hay cambio de categoría. A eso se refiere. No modifican el significado básico del lexema. O sea, ¿de qué manera lo van a modificar? En realidad le van a agregar la idea del género, del número, de la persona, el tiempo, modo, el aspecto. Pero en sí su significado básico va a seguir manteniéndose. ¿Ya? Como vimos en el esquema anterior, vas a encontrar tus morfemas flexivos simples y amalgama. Trabajemos primero los morfemas flexivos simples. Son aquellos que solamente te van a indicar el género o el número. Y cuando hablamos del género, tenemos femenino y masculino. Bien. Y cuando hablamos del número, tenemos singular y plural. Entonces, el morfema flexivo simple de género, en la palabra pata y ventana, te está indicando que es femenino. Y en la palabra pato y zapato, te está indicando que es masculino. Bien. El número en la palabra legal iraní, bueno, no aparece marcado por ningún morfema. ¿Por qué? Porque en el español, chicos, la singularidad no se representa. ¿Cómo tú sabes que una palabra está en singular en el español? Lo sabes porque por la ausencia de la pluralidad. O sea, yo, profesora, me doy cuenta que está en singular porque no está en plural. Esa es mi lógica en el español. Y es lo correcto. Bien. Entonces, la ausencia de morfema de pluralidad te indica que está en singular. Y el número plural normalmente lo podemos manejar por medio de la S o de la ES. Hasta ahí tienes los morfemas flexivos simples. Luego tienes el morfema flexivo amalgama. El morfema flexivo amalgama se presenta en verbos conjugados. Solamente en verbos conjugados vas a encontrar el amalgama. Bien. ¿Qué tipo de información te brindan estos amalgamas? Pues te van a indicar el número, la persona, el tiempo, el modo, el aspecto. Esa información que solamente la encuentras en los verbos conjugados. Cuando a ti te digan, por ejemplo, te soliciten dónde hay mayor cantidad de morfemas flexivos amalgamas, lo que te están pidiendo es dónde hay mayor cantidad de verbos conjugados. Eso es lo que te están pidiendo. ¿Bien? Dicho en otros términos, ¿no? Para que te quede claro.
Por ejemplo, tienes tocaremos y llegan. Profesora, ¿cómo encuentro el morfema flexivo amalgama? Bueno, ¿cómo lo encuentras? Separas tu lexema en el verbo y la flexión, toda esa flexión va a ser considerado como el amalgama. Ahora, ¿cómo hallas el lexema del verbo? Es muy simple. Mira, digamos que tienes cantó. Para que haya su lexema, yo te sugiero que lo pongas en infinitivo. Los infinitivos en el español ya sabes que son ar, er, ir, ¿no? Esa es la terminación. Entonces ya, una vez que ya lo pusiste en infinitivo, como en este caso cantar, le quitas la terminación ya sea ar, er, ir, lo que me va a dejar esto. Ese es mi lexema. Ese es mi lexema. ¿Bien? Ok, entonces en cantó, ya sabes cómo sería tu separación. Así. Y esa O va a ser considerado como un morfema flexivo amalgama. ¿Vamos bien, chicos? ¿Se está comprendiendo? ¿Sí? Ok, entonces Todo bien. volvemos a... Muy bien, muy bien. Volvemos a nuestro esquema y aquí tenías, ¿no? Los ejemplos de los morfemas gramaticales flexivos simples. Estas hojas limpias, género, número. En estas tienes A, que es un morfema de género, la S es de número, igual en hojas y en limpias. Y luego tienes el amalgama, ¿no? Por ejemplo, te dan la palabra o el verbo cayeron. Ese eron que te indica número, persona, tiempo, modo, aspecto, ¿no? El número es plural. En este caso, como la persona es tercera, sería tercera persona plural. Tiempo pasado. Modo, el modo es modo indicativo porque te habla de un hecho real y el aspecto es perfectivo porque te indica que la acción se concluyó. Muy bien, seguimos. Ahora vamos a hablar de los derivativos. También tenemos una diapositiva para ello. Ahí está. Vamos a ver sus características. Mira, modifican el significado del lexema. Algunos pueden cambiarte el significado del lexema verbal. Pueden cambiar la categoría léxica. O sea, puedes tener un lexema verbal y puede cambiar y ser un adjetivo. O puedes tener un lexema nominal de un sustantivo y puede ser un verbo. Cambia tu categoría. Incrementan el repertorio léxico. Claro, lo incrementan porque pueden crear palabras. Crean palabras. Toma un lexema que ya existe, le agregas el morfema derivativo y creas un nuevo término. Por ejemplo, tienes la palabra dulzura, grandeza, pureza, impuntuales, atípico, semiabierto, gentuza. Entonces, dulzura deriva de dulce, solo que este es un sustantivo. Grandeza también es el sustantivo, deriva de grande, que es un adjetivo. Y ahí ves el cambio de categoría. Tienes pureza también, ¿no? Lo mismo. Impuntuales. De puntual estás creando un nuevo término que implica su negación. Impuntuales es que no son puntuales. Bien. Puedes notar entonces la diferencia que existe entre los flexivos y los derivativos. Bien. Los flexivos, insisto, son aquellos que te hablan de género y número. Mientras que con los derivativos tú puedes crear nuevas entradas léxicas. Bien. Estos derivativos contribuyen mucho a lo que nosotros denominamos, chicos, economía del lenguaje. ¿Por qué? Porque en lugar de traer palabras de otras lenguas, traer préstamos, vamos a crear con las que ya existen en nuestra lengua. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿conoces la palabra portable? ¿Qué significará cuando decimos que algo es portable?
Ay, profesor, está bien fácil, que se puede portar. Muy bien, se puede portar. Ya, ¿y eso cómo lo sabes? Porque ha derivado del verbo portar. Y yo sé que portar significa eso, transportar, bien, llevar de un lugar a otro. Y yo le agregué ese morfema hable, que es un derivativo. Y todas las palabritas que contienen el morfema hable implican o significan que se puede. Entonces lo llevamos a otro término. Lavable. Lavable es algo que se puede lavar. Comestible. Ah, ahí tienes una otra forma, ¿no? Que es el ible, que es muy similar al hable. Ah, que se puede comer, ¿no? Comestible. Bien. Esos son tus derivativos. A ver, tenemos nuestro primer ejercicio de aplicación. ¿Qué es lo que te pide? En la primera, que separes los morfemas flexivos. Y en la segunda, los derivativos. Ya sabes cómo debes hacerlo. Primero hallas tu lexema, luego clasificas los flexivos que te indican género, número, y luego los derivativos. A ver, tienes algunos minutos, luego lo trabajamos juntos.
Muy bien, chicos. ¿Listo? A ver, comenzamos con cafecitos. Vamos a hacer aquí nada más nuestra segmentación. Voy a separar así. Como solamente me están pidiendo flexivos, O y S. La O es género masculino y la S el número plural. En aceitosas voy a separar la S, que también implica pluralidad, y la A, que me indica el género. Ahí está, mis dos morfemas flexivos. En esperábamos, voy a separar el amalgama. Y el amalgama comienza desde aquí, el ábamos. En guaralinos, voy a separar la O, que es el género masculino, y la S, que es el número plural. En libreritos, voy a separar la S, que es la pluralidad, y la O, que es el género. Y en bailaste, voy a separar el lexema del morfema flexivo amalgama. Bien, entonces cuando a ti te pregunten o te pidan morfemas flexivos, no olvides considerar los simples, que son los que te indican género, número, y los amalgamas que aparecen en verbos conjugados. Ya está. Ahora nos piden los morfemas derivativos. Bueno, en transatlántico voy a separar de esta manera, mira. Trans es un prefijo. Atlant, hasta aquí tengo un lexema. Ic es un derivativo. Y tengo que separar OS, bueno, que son los flexivos. Entonces, ¿cuáles serían mis derivativos aquí? Tengo trans, lo vamos a poner con rojo. Y también tengo ic. Ya está. Atlant es el lexema y la O y la S son los flexivos. Luego tengo desaparecida. Des, que es mi negación. Y en aparecida voy a separar así. ¿Por qué? Porque viene de aparecer. Ahí está mi lexema. ¿Ok? ¿Cuáles son los derivativos entonces aquí? Des e it. Antiacadémico. Tengo el anti. Lo voy a separar. Académico. Y ahí está. Anti es un derivativo. Ic también es otro derivativo. Academ es mi lexema y la O es un morfema flexivo. Subdelegado. Sub es mi prefijo, separo. En delegado y tengo así. Sub va a ser mi morfema derivativo igual que at. Ya, ahí están mis morfemas derivativos. Biangulares. Tengo bi, separo de angul, ar, es. Ya está. Entonces tienes bi, mi derivativo igual que ar. Angul va a ser mi lexema y es es mi flexivo. Fortísimos. Mi raíz va hasta fort, de fuerte. Separo la O y separo la S, porque son los flexivos. Eso quiere decir que mi derivativo va a ser isim. Ese es mi derivativo. Muy bien. ¿Dudas que hayan tenido, chicos, hasta esta parte? Todo claro, Miss. Muy bien. Profesora, disculpe, en la 1, en la C, no se separaba, ¿por qué no se separaba O y S? Allá. Es que el género y el número, que son los flexivos simples, no lo haces en verbos conjugados. No lo separas en verbos conjugados. Lo separas en otras categorías.
Cuando es verbo conjugado, solamente vas a separar el amalgama, que ya incluye la información del número, porque nuestros verbos conjugados no tienen género. ¿Bien? Ok, profesora, gracias. Ujú. Muy bien. Listo. Seguimos. Dice, ahora tenemos el proceso de afijación. Consiste en la inserción de afijos antes, en medio o después de las raíces o lexemas. Vamos a encontrar 4, mira. Tienes prefijo, interfijo, sufijo e infijo. En general, a esto se les denomina afijos, por eso es que el proceso es de afijación. La fijación consiste en la inserción de los afijos. ¿Los afijos qué son? En esencia, son los morfemas flexivos o derivativos, que van a recibir un nombre especial según el lugar donde aparezcan. Si antecede el lexema, lo llamas prefijo. Por ejemplo, bisabuela, coautor. Tienes bis y tienes co. Lo vas a llamar sufijo si va después del lexema. Por ejemplo, maizal, chiquillo. El interfijo es un morfema derivativo que se inserta entre el lexema, o mejor dicho, después del lexema y el sufijo, y antes del sufijo. O sea, está entre el lexema y el sufijo. Ese es tu interfijo. Por ejemplo, en ventanita, it es un interfijo. En panadero, at y er son interfijos. Eso difiere de los infijos, porque los infijos son aquellos que interrumpen al lexema. Se insertan en medio del lexema. Por ejemplo, en Carlitos o Azuquita, el lexema es Carlos y es azúcar, pero el it está en medio. Entonces, cuando interrumpe al lexema, se inserta en medio, se denomina infijo. El interfijo no interrumpe al lexema, se ubica después del lexema, pero sí va a anteceder a un sufijo. ¿Bien? Entonces, a veces me dicen, profesora, pero no entiendo, ¿es un morfema flexivo o es un sufijo? Puede ser ambos, porque los sufijos solamente se denominan así porque aparecen después del lexema. Bien, en esencia, insisto, van a ser flexivos o pueden ser derivativos. Pueden ser sufijos, prefijos, siempre van a ser. Este nombre solamente se le asigna por la ubicación que tiene. Ok, tenemos nuestro segundo ejercicio de aplicación. Nos dice, ¿cuáles son las alternativas que presentan alomorfos? Y luego, en la número 2, determine los prefijos y los sufijos. A ver, tienes algunos minutitos para que lo desarrolles.
¿Listo, chicos? En la 2 tienen que separar, ¿ya? Prefijos y sufijos. Muy bien. Te piden en la primera, ¿dónde encontrabas alomorfos? Bien. A ver, Nayeli nos respondió. Tenías muy bien. Que trujillano tiene ese an, que mm, es un derivativo que te indica procedencia, gentilicio. Y en arequipeña ese en también. Entonces, como son diferentes, sí puedo hablar de alomorfos. Bien. Cumple. Avión cumple. El otro caso de alomorfía lo tenías en casa, muy bien. En las palabras irresponsable e intolerante, ¿no? Ese i y ese in. Ambos implicaban negación, pero eran formas diferentes. Cumplía. En la última tenías, la avecilla se asomó a las florcitas del jardín. Avecilla, florcitas. Tienes ese illa, it. Ambos son diminutivos. Diferentes formas de manifestar el diminutivo en español. Entonces cumplías, tenías ace. Ahora, en la 2 debíamos separar. Ya vamos a hacer la segmentación morfológica y ahí tú vas a identificar los prefijos, sufijos o los infijos, lo que haya. En destornilladores vamos a separar des, que es la negación, tornillo, ahí, destornillar o tornillo, tienes tu lexema. Separo at, que ese es otro derivativo. Separo or, porque ese es mi plural. Luego tenías arenoso. Hasta aquí era mi lexema. Separo mi derivativo y mi flexivo. En proactivos tengo pro, separo de active, separo la O y separo la S. En expresidenta separo ex y separo la A, porque es marca de género, ¿no? Anticapitalista, anti, por ser negación, separo capital y dejo ista. Bien. Aquí no voy a separar a, ista se considera como todo el derivativo. Muy bien, Luisito. Bien, eso es lo que nos estaban solicitando en este segundo ejercicio. Continuamos. Ahora, vamos a trabajar un tema adicional, ¿ya? Claro, está vinculado, pero ya no vamos a hablar propiamente de los morfemas, sino vamos a hablar de la clasificación de las palabras. ¿Cómo es que, o cuáles son los criterios que se emplean para clasificar una palabra? Puede ser según la flexión o según la cantidad de morfemas que presente, ¿ya?
Entonces, según la flexión, o sea, si el eczema admite o no admite flexión, tú ya sabes qué es la flexión. Profesora, ¿qué es la flexión? Cuando le puedes insertar morfemas flexivos. ¿Recuerdas? Morfemas flexivos de género, número, ¿ya? Esa es la flexión. Entonces, si tú a una palabrita te acepta que le insertes morfemas flexivos, vas a decir que está flexionada. Ha sufrido flexión. ¿Cuáles son las categorías que sí aceptan la flexión? Tienes los sustantivos, los adjetivos, los determinantes, los verbos y algunos pronombres. Esas son las variables. Y por otro lado tienes las invariables. ¿Cuáles son las invariables? Las invariables son aquellas que no admiten flexión. O sea, nunca vas a poder encontrarle un morfema de género o de número. ¿Cuáles son estas categorías invariables del español? Los adverbios, la preposición, la conjunción y algunos pronombres. Esas son las palabras invariables del español. Bien. Profesora, yo todavía no sé diferenciar la preposición de la conjunción, me equivoco. Bueno, por lo pronto lo que podrías hacer, como ya tienes la teoría de morfología y como eres hablante nativo del español, entonces vas a poder identificar si una palabra la puedes flexionar en cuestión de género o número. Por ejemplo, digamos que yo tengo la palabra nunca. Dime, ¿podrías decir que nunca tiene género? Semánticamente no es posible, ¿cierto? Dime, ¿tendrá plural? ¿Podrías No, decir nunca? No. Entonces, si no te admite género, no te admite número, se denomina invariable. ¿Ok? Se va a denominar invariable. Listo. Ya. Entonces, acá tienes algunos ejemplos, ¿no? Los sustantivos en el español tienen marca de género y número, es variable, como la palabra marineros. O los adjetivos, como por ejemplo generosos, tienes marca de género, de número. Basta que tenga una sola de estas informaciones para que ya la consideres como variable. ¿Ok? Ahora tenemos el otro criterio. ¿Cuál es el otro criterio? Según la cantidad de morfemas. Vas a tener palabras simples o monomorfemáticas, que son aquellas que solamente están compuestos por un morfema. Claro que si solamente es un morfema, entonces tiene que ser un morfema lexical, ¿no? Se sobreentiende. En otras palabras, las palabras monomorfemáticas son aquellas que existen, son lexemas que existen así de manera libre e independiente. Y las otras palabras son las palabras complejas o polimorfemáticas. En estas tú vas a encontrar dos o más morfemas, ¿bien? Por ejemplo, antiescorbútico. Tienes ahí 4 morfemas. Infraorbitarias, también tienes 5 morfemas. Novísimos, tienes 4. Semicilíndricos, tienes 5. Roperos, tienes 4. ¿Ya? Así es como vas a clasificar a estas palabras. Según la cantidad de morfemas que presenta. En realidad es un criterio bastante simple. Se sobreentiende que para que puedas clasificarla, pues vas a tener que hacer tu segmentación morfológica, que es lo que hemos trabajado al inicio, ¿no? Separar tu lexema y luego los morfemas de vocales. Eso es, ¿bien? Seguimos. Este cuadro te va a ser muy útil. Muy útil especialmente cuando trabajemos sintaxis. Como un cuadrito resumen donde aparecen las diferentes categorías lexicales, ¿bien? En el español, el significado y la función que suelen desempeñar. Entonces ahí tienes, por ejemplo, los nombres, que son aquellos que designan elementos de la realidad. Perdón, chicos. Y su función es ser núcleo de frase nominal. ¿Bien? O sea, es el elemento más central de la frase nominal. Bien. Luego tienes el pronombre. El pronombre es una categoría que va a reemplazar al nombre. Por eso recibe esa denominación.
también va a funcionar como núcleo de frase nominal. Bien, eso ya lo vemos con mayor detalle en sintaxis. Luego tienes el adjetivo. Ustedes deben recordar qué hacía el adjetivo, ¿no? El adjetivo lo que hace es señalar, describir, expresar las características del nombre. En cuanto a su función, dentro de la frase nominal, que es donde aparece, va a funcionar como un modificador directo del nombre. Esa es su función. Luego tienes los determinantes. Esta categoría lo que hace, como el nombre te lo indica, es determinar al nombre. ¿De qué manera lo determina? Bueno, te expresa sus, por ejemplo, su ubicación del nombre con respecto al hablante, te indica a quién le pertenece, te puede presentar el sustantivo, etcétera. Ahí dentro del determinante vas a encontrar el artículo, los demostrativos, posesivos, etcétera. ¿Bien? Y también, al igual que el adjetivo, van a funcionar como modificadores directos del nombre. Luego tienes el verbo. El verbo va a describir una acción, un proceso o un estado. Su función es ser núcleo de frase verbal. Así como el nombre es núcleo de frase nominal, el verbo es núcleo de frase verbal. La preposición y la conjunción, chicos, son los conectores o los nexos del español. Nos sirven para unir ideas, para establecer diferentes relaciones. Bien. La preposición es un elemento que va a subordinar a otro. Todo elemento que inserta una preposición va a depender de otro. Por eso te dice que su función es ser un enlace subordinante. Por otro lado, la conjunción puede subordinar, pero también va a coordinar. O sea, también inserta elementos de un mismo nivel sintáctico y semántico. Se considera como un nexo coordinante y subordinante. Por otro lado, tienes el adverbio, que va a expresar circunstancias del verbo, te va a decir cómo, dónde, cuándo, etcétera. Y a nivel de función va a modificar a un verbo, a un adjetivo o a un adverbio. Modifica a 3 categorías. Listo. Este cuadro, chicos, yo les sugiero que lo tengan siempre al alcance porque cuando trabajemos sintaxis les va a ser muy, muy útil. ¿Bien? Listo. Tenemos nuestro tercer ejercicio de aplicación. A ver, en la primera te dice reconozca las palabras variables e invariables. Y en la 2 te piden palabras derivadas que provengan de un adjetivo. ¿Ya? Entonces ahí tienes que hallar el lexema y una vez que lo identifiques vas a poder determinar si viene o no viene de un adjetivo. Tienen algunos minutitos, chicos.
¿Listo, chicos? A ver, palabras variables e invariables. Vamos a poner de rojo las invariables, ¿ok? Un asteroide, todas estas son variables. Aquí todas son variables, salvo más, que es un adverbio, es invariable. Y este que es una conjunción, también es invariable. ¿Ok? Luego te dice, durante más de 2 siglos, durante más y de. Estas tres son invariables. Durante y de por ser preposiciones y más ya hemos mencionado que es un adverbio. Luego, bueno, seres no se considera como variable, ¿no? Por ser un nombre propio lo vamos a dejar. Entonces voy a subrayarlo porque esta no es variable. Todas las demás son variables. En casa teníamos que, ok, que es invariable, lo voy a poner en rojo, por ser pronombre. En este caso está como pronombre relativo, pero es invariable. Luego tenías entre también es preposición, es invariable. Luego tenías de, luego tenías y. Los nombres como Marte, Júpiter, Kepler, los voy a subrayar porque estos no se consideran ni como variables ni como invariables, ¿ok? Son simplemente nombres propios. Esto sí. Ya está. En el cinturón de asteroides D, por ser preposición es invariable, que, pronombre relativo en este caso. C también es invariable, es pronombre personal átomo. Y entre. Ya está. Luego tenías N, tienes D por ser preposición, como, también es invariable, y D también. Ya está. Todas las demás serán variables. Ok, seguimos. Ahora nos piden en cuál de estas alternativas una palabra, o mejor dicho, había palabras derivadas que provenían de un adjetivo. El cantante y el guitarrista recibieron fuertes aplausos. Bueno, acá no. Cantante viene de un lexema verbal, guitarrista viene de un lexema nominal. Descarto. El estudiante dejó la puerta de la biblioteca entreabierta. Estudiante viene de un lexema verbal. La bellísima actriz, bellísima sí, ¿no? Porque deriva de bello, que es un adjetivo. Cumple, casa cumple. Voy a ponerle rojo. Ya está. El puré que preparó es muy cremoso y poco picante. Cremoso, cremoso viene de crema. Es un sustantivo. Picante viene del verbo picar, lexema verbal, descarto. Sintieron una profunda tristeza por la falta de claridad legal. Tristeza viene del adjetivo triste. Cumple. Esta sí cumple. Es un sustantivo que ha derivado de un adjetivo. Y claridad también, porque ha derivado de claro. ¿Ok? Bien, chicos. Seguimos. Otro aspecto que se trabaja en
en morfología son los procesos de formación de palabras. Bien. ¿De cuáles hablamos? Mira, tienes derivación, composición, parasíntesis, que son los más comunes, en ese orden. Más común es la derivación, luego tienes la composición, luego casos de parasíntesis, y tienes sigla, acronimia, acortamiento y abreviatura, que son menos. Hay menos casos de esos procesos. El más frecuente, como te estaba mencionando, es el de derivación. ¿En qué consiste la derivación? Consiste en insertar un morfema derivativo a un lexema y se crea una nueva palabra. Por ejemplo, tienes la palabra igual, la forma derivada sería desigual. De sal, forma derivada salero. De saciar, tienes insaciables. Descampado. Entonces se han formado de campo, ¿no? De campo. Se han formado estas palabras insertándole morfemas derivativos. Cuando a una palabra tú le insertas un morfema derivativo, se dice que ha sufrido el proceso de derivación. Así como cuando le ponías un morfema flexivo y el proceso era de flexión, entonces sucede la misma o le aplicamos esa misma lógica. Luego tienes el proceso de composición. Este proceso se presenta cuando hay fusión de lexemas, ¿ya? Se unen lexemas y se forman nuevas palabras. Por ejemplo, recoge pelotas, parabrisas, tocadiscos, sacapuntas. Bien, unes lexemas, independientemente de que haya flexión, ¿ok? Aquí lo importante es que haya lexemas. Luego tienes casos de parasíntesis. Hay dos tipos, como puedes ver. Uno que implica los dos que hemos mencionado, que es cuando hay composición y derivación, o sea, ambos procesos. Y el otro es cuando hay un prefijo y un sufijo que aparecen de manera simultánea y dan origen a una palabra. Por ejemplo, veamos casos de composición con derivación. Observa la palabra pordiosero, bien intencionado, contrabandista o malhumorado. En pordiosero tienes dos lexemas, por y Dios, porque ambos existen en la lengua. En bien intencionado tienes bien y tienes intención. En contrabandista tienes contra y tienes de banda. En malhumorado tienes mal y tienes humor. Pero aparte de estos lexemas, se observa que han sido derivados. No es Dios, es diosero. No es intención, es intencionado. ¿No? No es banda, es bandista. ¿Ya? No es humor, es humorado. ¿Te das cuenta? Hay morfemas derivativos. Entonces, se observan ambos procesos. Por eso es que surge una parasíntesis. Luego tienes cuando a una palabra, te decía, se le inserta un prefijo y un sufijo, pero estos son simultáneos. O sea, tienen que estar ambos. Por ejemplo, tienes endulzar, desunidos, alargadas, ¿no? Y ensordecer. Profesora, ¿y cómo me doy cuenta yo que es prefijo y sufijo simultáneo? Porque la palabra no existe con solo uno de ellos. Por ejemplo, para que exista el verbo de dulce, tiene que estar ese prefijo y ese sufijo, porque no existe solo dulzar, ¿ya? Así es como te vas a dar cuenta. Lo mismo en desunidos, ¿no? Para que exista la palabra, tiene que estar el prefijo y el sufijo. Bien, acá hay una observación. Acá hay una observación con desunidos, chicos. ¿Ya? Porque sí existe unidos. Esto lo voy a poner le voy a poner un asterisco. Este no. Hacemos la salvedad. Alargada sí cumple y ensordecer también cumple. Pero en desunidos no. Desunidos solo es derivación, chicos. Muy bien. Entonces, esa es la idea para que puedas determinar que es una parasíntesis. Ese sería un segundo caso de parasíntesis. Luego tienes los procesos menos recurrentes, como la sigla, la acronimia, el acortamiento y la abreviatura. ¿Cómo se forma una sigla? Se forma por las letras iniciales de un término relativamente extenso, se escribe siempre con mayúsculas y se deletrea. UNMCM, PBI, AFP. Lo deletreo, siempre con mayúsculas. En el caso de la acronimia, se compone, dice, de letras o sílabas iniciales, intermedias o finales, también de un nombre por extenso, pero aquí se forma una palabra.
Y como se forma una palabra, tú lo lees como palabra, y esa es una diferencia fundamental. A los acrónimos se les aplica todas las reglas generales de escritura, desde la mayúscula hasta la tilde. Bien, por ejemplo, SUNAR, MEF o radar. Luego tienes acortamiento. El acortamiento es cuando se toman algunas sílabas de una palabra. No necesariamente porque sea muy extensa o sea complicada, ¿bien? Sino por cuestiones de simplicidad. Por ejemplo, en motocicleta se suele decir moto, ¿no? O de poliomielitis dices polio. O de bicicleta, bici. Ese es el acortamiento. Solo tomas algunas de esas sílabas. Y la abreviatura es cuando se toma una, dos o más letras de un sustantivo, de una palabra, ¿no? Por ejemplo, de atentamente se suele trabajar con esta forma abreviada, recursos humanos o profesor. No hay una regla que te diga qué letras debes tomar, ¿no? Ya se han establecido por lo general cuáles son las abreviaturas de una lengua. Cuando la denominación se repite como recursos humanos, se suele redactar de esta forma, con mayúsculas, duplicado y con punto, como un código, ¿no? Bien. Bueno, tenemos nuestro último ejercicio de aplicación. Se trata de identificar qué procesos han sufrido estas palabritas. A ver, tienes algunos minutos.
¿Listo? A ver. Comenzamos. Corroboren, por favor, con sus respuestas. Tenemos ONP, una sigla, ¿ok? Vamos a usar ese. Voy a poner ese. Sigla. Centrocampista. Ya, centrocampista hay dos lexemas, o sea, hay composición. Pero como no es campo en sí, ha sufrido derivación, esto es una parasíntesis. Bien, parasíntesis. Cubrecama sí hay composición. Ya, acá sí hay composición. En cancionero tienes derivación. ¿Ok? Hay derivación. Porque hay morfema derivativo. Bueno, en tel es más fácil, ¿no? Hay acortamiento. Malnacidos, tienes dos lexemas, de mal y de nacer. Entonces hay composición, pero como no es nacer propiamente, es nacido, hay morfema derivativo, entonces es una parasíntesis. Quita esmaltes. Acá sí no hay derivación, solamente hay composición. De kilómetros. Esta es una forma abreviada, es una abreviatura. Ya está. Siete mesina. Siete mesina lo que presenta es una parasíntesis, ¿bien? Vas a tener parasíntesis. Hay composición y hay derivación. También se observa parasíntesis en encasillar. Tienes prefijo y sufijo simultáneos, ¿no? Luego tienes plomizo. En plomizo vas a encontrar un morfema derivativo, o sea, esta palabra ha sufrido derivación de plomo. Aguafiestas. Aguafiestas es composición, que lo que estás observando es la unión de lexemas, entonces hay composición. Papelería es una derivación, ¿ya? Deriva de papel. UIT es una sigla. Bien. ¿Hubo dudas con alguna? Sí, centrocampista es parasíntesis, ¿no? Es parasíntesis. Que si fuese centrocampo, sería composición. Pero como no es campo en sí, es campista, entonces hay derivación. Bien, chicos. Ahora, vamos a ver nuestras preguntas seleccionadas, ¿ya? Un minuto, chicos. Muy bien, veamos. Pregunta número 5. Te piden o te dicen, el morfema gramatical flexivo simple indica género y número en los sustantivos, adjetivos, determinantes y algunos pronombres. De acuerdo con esta afirmación, ¿cuáles son los enunciados que presentan palabras con esta clase de morfemas? A ver, buscabas morfemas gramaticales flexivos simples. Tienes un par de minutos.
Muy bien, ya tenemos respuestas. A ver, te dice, la fría mañana sorprendió a los ciudadanos limeños. Sí, ¿no? Tienes la, mira, en fría también tienes a, mañana también. Ojo, hay que tener cuidado con la palabra mañana, ¿ya? Tienes que ver cómo está funcionando, porque mañana puede ser bien un sustantivo o puede ser un adverbio. En este caso, como aparece con su determinante la fría, ¿no? La, mañana, entonces es el sustantivo sí tiene género, ¿ok? Ya, sorprendió no considero porque ese tiene amalgamas y no piden amalgama. Los sí tienes, ¿no? Tienes género y tienes número. Ciudadanos también tienes la O, género, y la S, número. En limeños también tienes la O y tienes la S. Ya está. En la 2 no, no tienes flexivos. Predominan los adverbios y hay verbo, hay amalgama. Ya no quiere regresar con él. Le gustaría dedicarse más así. Ya no son adverbios, quiere regresar son verbos. No, ninguno. Pero en el modernismo se extendió en la ilustración de libros y revistas, sí, ¿no? A ver, tenías la, bien, libros, género y número. Y revistas también tenías género y número, ¿ok? Entonces, 1 y 4. Muy bien, chicos, buen trabajo. Vamos con la 7. Ah, era sobre procesos de formación de palabras. A ver, tienes un par de minutos. A ver, veamos. Tenías las palabras irritable, duradero, plomizo. Todas estas palabras presentaban morfemas derivativos. Entonces podemos afirmar que ha sufrido derivación.
Ropa, vejero, entristecer y malhumorado. Ropa, vejero y malhumorado tenían composición y derivación. Eran parasintéticas. Y entristecer tenía el prefijo y el sufijo simultáneos. Entonces, cumplía. ¿Ya? Era parasíntesis. PYME, UNICEF, láser, yo los leo como palabras, ¿no? Entonces van a ser acrónimos. Listo. Y quita, esmalte, hierro, bueno, ojalá eran palabras compuestas. Entonces, efectivamente, tu clave era avioncito. Muy bien. Vamos con la 11. Te pedían adecuada segmentación morfológica. A ver, analízalo, por favor. A ver. ¿Hay respuestas, chicos? Para la 11. Vamos a analizar cada una de ellas, ¿ya? Analizaron los exámenes. A ver, vamos a corregir. Vamos a corregir. Vamos a ponerlo por aquí abajo. Hasta aquí era, ¿ya? Y examen debió estar junto. Así. Así debe aparecer A. Efectivamente, B es la correcta. Vamos a ver casa, ¿ya? Vamos a corregir casa. Dosis no debió separarse. Esa es una sola. Esa S no es plural, es parte del examen. Y moderada debió separarse ese ad porque es un morfema derivativo. En dado,
Voy a borrarles las alternativas, que van a pensar que... ya. Ahí está. Quizá ellos lean esta nota. Acá faltaba nota. Ahí debió separarse. Bien. Y la última decía, le entregaron esas medallas. Bien. ¿Cuál era el error aquí? Entregaron estaba bien, pero esas debió separarse la A también. ¿Ya? Y en medallas debió separarse la S, ¿cierto? Porque era la marca de plural. Muy bien, chicos, muy bien. Última. A ver, dice, hay dos modalidades de parasíntesis. Una en la que se combina la composición y la derivación y otra en la que se aplica la prefijación y la sufijación de manera simultánea sobre el lexema. Tienes ambos casos. Según lo expresado, marque la opción en la que hay palabras formadas. Palabras. Tiene que haber más de una, ¿ya? A ver, tienes un par de minutos. Muy bien. ¿Dónde lo encontraron, chicos? Era nuestra primera opción, ¿no? Encajonar es ese tipo de parasíntesis que presenta, como te mencioné, prefijo y sufijo de manera simultánea. Y aguardiente también, porque tienes composición, ¿no? Tienes composición y tienes derivación. ¿Ok? Ya, entonces la primera es nuestra respuesta. ¿Por qué no barco? En barco tenías contrarrelojista. Esa es parasintética, ¿no? Pero solo hay una, te pedían mínimo dos. Embalsamar también era parasintética. Bienaventurados también y nada más. Pero te pedían palabras. O sea, tenías que buscar la opción que tuviera dos o más. A ver, chicos, no sé si ha quedado alguna pregunta, alguna duda para el tema de morfología. Ya a partir de la próxima clase, o mejor dicho, la próxima clase, continuamos con el componente semántico. Bien, y ya después iniciamos con el componente sintáctico, como les expliqué, el que nos toma mayor cantidad de tiempo.
porque ahí ya trabajamos desde frase, revisamos las categorías, sus funciones, hasta llegar a oración. Bien, entonces definitivamente se trabajan en más semanas, son cerca de 7 u 8 semanas. ¿Hay alguna pregunta, chicos, de morfología antes de terminar nuestra clase? Todo claro, Miss. Muy bien, chicos. Ok. Entonces, hasta ahí trabajamos por el día de hoy. Les agradezco mucho su asistencia, su participación. Nosotros nos reunimos la próxima semana. Cuídense muchísimo, que Dios los bendiga.